a veces como adventistas perdemos los ánimos, perdemos el deseo, perdemos las ganas de seguir. Y a veces vemos un hermano flaquea, tal vez el hermano que no dio los estudios bíblicos, tal vez el hermano que nos enseñó la palabra de Dios, debemos caer, debemos fallar, y eso nos desanima. Pero por eso dijo Jesús, por eso dice su palabra, que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice Pablo en Hebreo. Así que hermano, sigamos viendo a Jesús, y esta iglesia está siendo dirigida no por un pastor, no por un hermano, sino esta iglesia está siendo dirigida por Jesús. Él es realmente quien cuida de nosotros, y Él va a estar en todo momento con esta iglesia. Así que felicitaciones porque ustedes están acá, porque a pesar de todo lo que Satanás está haciendo para engañar a este mundo, no lo ha logrado con ustedes. Y Satanás dice que quiere engañar a uno de los escogidos, dice la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado en estos tiempos, hermanos, porque Satanás quiere engañarnos, quiere hacernos caer, quiere que lastimosamente nos alejemos de Dios para estar más cerca de Él. Pero esta iglesia no se lo va a permitir. ¿Cuántos vamos a seguir sirviendo al Señor toda nuestra vida? ¿Cuántos van a dedicar sus dones, sus talentos, sus recursos a Dios? Sigamos adelante, hermano. No se rinda. El mundo entero va a estar contra nosotros. Nos van a perseguir. Se van a burlar. Nos van a hacer hablar. Nos van a ver también. Pero nosotros no le servimos al mundo. Le servimos a Dios. Amén. Y vamos a seguir todo el tiempo que sea necesario. Estamos muy cerca de la venida de Jesús. No se desanimen, hermano. No caigan en las tentaciones. No cedan ante Satanás. Sigamos y sigamos, porque Cristo está cerca de llegar a este mundo. Quiero invitarles a buscar en su Biblia, por favor, el capítulo de la lectura bíblica. Vamos a estudiar un poco esta mañana de una historia muy interesante y de un hombre que probablemente ustedes no habían escuchado antes. ¿Cuántos han escuchado alguna vez hablar de vendedor? Creo que quizás no habían escuchado ese nombre, están preguntándose quién es, de dónde lo sacó. Pero es un nombre muy importante, tiene una historia muy bonita en la Biblia. Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 13, la historia de este personaje raro con un nombre extraño. Si yo le pregunto cuántos han escuchado a David, yo sé que todos van a levantar la mano aquí, o de Samuel, por ejemplo, todos van a levantar la mano aquí, o del rey Saúl, todos han escuchado sermones acerca de él. Pero pocas veces un personaje tan importante como Obed-Edom, que nos enseña una lección igual o más importante todavía, ha sido tan descuidado como él. Vamos a ver la historia de este hombre, pero antes vamos a contar lo que pasó, el contexto histórico, para que ustedes puedan entender esta historia de mejor manera. Cuando Dios creó este mundo, Él lo hizo para vivir con nosotros acá. Amén. Él quería vivir en esta tierra. Amén. Creó a Adán y Eva, creó a Edén y creó el mundo entero para vivir con nosotros acá, para estar con nosotros acá. Pero el ser humano falló, cayó y existe un problema: que Dios no puede vivir, no puede estar, no puede acompañar en un lugar donde hay pecado, porque Dios es santo. Amén. ¿Cómo es Dios? Santo. Y donde Dios está, no puede haber pecado. Por ende, donde hay pecado, Dios no está. ¿Estamos comprendiendo eso? Entonces, cuando el ser humano falló, cuando Adán y Eva se equivocaron, Dios se fue alejando poco a poco, porque entre más pecado había, menos cerca podía estar Dios. Se tenía que alejar. Y el pecado lo fue separado. La Biblia nos dice así, que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Así que Dios se fue alejando y poco a poco el ser humano tuvo que ir viendo más de lejos a Dios, hasta que llegó un punto en que ya el ser humano no tenía comunicación con Dios y Dios solo le hablaba a una persona, que era Moisés. Era el único que tenía contacto con Dios. El resto de la gente no hablaba con Dios, no podían presentarse delante de Dios porque Dios era santo. Pero ahora, Dios se había presentado delante de Moisés, lo había santificado por medio de aquella zarza. Dios le hablaba a Moisés y Moisés era el único que tenía contacto con Dios, así que existía un problema. Dios
su idea, su plan de crear al ser humano, dijimos al principio, era para vivir con él, amén. La tierra también. Así que Dios extrañaba al ser humano, Dios quería tener contacto con el ser humano, quería hablar con sus hijos, con su creación, porque Él amaba a los seres humanos, pero el pecado no se lo permitía. ¿Estamos claros con eso? Dios quería, pero como los seres humanos eran pecadores, Dios no podía ir donde Él. Así que Dios necesitaba hacer algo para poder estar cerca de sus hijos porque los amaba. Pero el pecado solamente dice que Dios se pregunta: ¿qué puedo hacer para estar cerca de mis hijos, poder vivir con ellos, estar con ellos, pasar tiempo con ellos? Pero si no puedo por el pecado, ¿qué puedo hacer de Dios? Dios, como es sabio, creó un sistema para vivir con los seres humanos a pesar de su pecado, un sistema que santificaba al ser humano. Y de esa manera, cuando el ser humano pudiese ser santificado, Dios ya podía estar con ellos porque el ser humano se había limpiado. Entonces Dios creó un método para limpiar el pecado de la vida del ser humano. Ese método era no tanto un método, sino un lugar donde pasaba la purificación, la limpieza, la santificación. Y la Biblia dice en Éxodo 25:8 que Dios lo dijo así: harán un santuario para mí, y yo viviré, habitaré, pasaré mi tiempo con ellos, estaré ahí para que ellos puedan venir y puedan encontrarse conmigo, que era lo que Dios quería. Amén. Entonces Dios creó el santuario, y el santuario servía como el lugar que conectaba a Dios con el ser humano. El pecado lo separaba, pero el santuario eliminaba el pecado, lo perdonaba, lo limpiaba, y de esa manera Dios podía estar con sus hijos. Pero era solo en un lugar. El ser humano era pecador afuera, pero al llegar al santuario, al llevar su ofrenda, era limpiado y santificado. Podía estar con Dios. Así que, aunque era un método bueno de bienestar para el ser humano, era un método todavía imperfecto, porque el ser humano tenía que ir hasta donde estaba el templo para encontrarse con Dios, porque Dios vivía allí. ¿Dónde vivía Dios? En el santuario, en el templo. Así que el ser humano tenía que ir y buscarlo hasta allá. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Ahora, Dios quería acercarse más a su pueblo, Dios quería estar con su pueblo, pero estaba limitado por el lugar, porque el ser humano tenía que ir hasta allá. Así que Dios vive ahí y el ser humano tiene que ir a buscarlo. Ahora, cuando se construye el santuario, Dios da una orden todavía más específica. Yo voy a vivir ahí, pero quiero que hagan un mueble sobre el cual yo voy a reposar mi presencia, sobre el cual yo voy a estar, dice Dios. No sentado ni acostado, porque Dios no es como nosotros, no está limitado por fuera. Con la palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Así que Él va a estar con su espíritu por encima de un mueble, y le pide a Moisés que ese mueble va a ser el más sagrado. Él va a estar en el lugar más sagrado del templo. Ese mueble se le llamaba el arca del pacto, y Dios estaría sobre él. Y no estamos hablando de algo simbólico o espiritual como lo que nosotros tenemos hoy en este templo, sino que estamos hablando de algo físico. Dios iba a vivir allí. ¿Estamos claros con eso? Literalmente, si usted necesitaba a Dios, ¿dónde lo iba a buscar? Al santuario. ¿Y en qué parte específica del santuario estaba Dios? En el arca del pacto. Dios estaba ahí. Estamos hablando de algo físico, no espiritual. Porque hoy nosotros hablamos de que Dios está aquí, pero hablamos de términos espirituales, ¿verdad? Y algo muy diferente, algo muy importante que los hermanos muchas veces no entienden y debemos comprender también. Nosotros llamamos a este lugar templo, pero esto no es un templo. Esto es una iglesia. Amén. Se cambió el término porque si este fuera un templo, como a veces nosotros le decimos, que nosotros usamos la palabra, pero a veces no sabemos lo que significa. Si este fuera un templo y usted hubiera entrado en él, usted ya hubiera sido consumido por el fuego. Porque en un templo no puede entrar un ser humano, porque en el templo vive Dios, y donde vive Dios no puede entrar el pecado, fue lo que dijimos al principio. Así que una de dos: si este fuera un templo, o entra Dios o entramos nosotros.
un templo, esto es una iglesia. El templo, ¿quién es? Somos nosotros. Por eso muchos hermanos tienen la confusión y a veces creemos que estar de aquí para abajo es el lugar santo, de aquí para arriba es el lugar santísimo, que las cosas que están acá son los muebles iguales a los del santuario. No es así. No es así. Si no, nosotros no pudiéramos tocarlos. Tocar el mueble implicaba la muerte, porque el mueble era santo y sagrado de parte de Dios. Así que si usted está sentado hoy en esa banca y no le ha caído un rayo, no le ha caído fuego del cielo, es porque esto no es un templo, esto es una iglesia. Y aunque los muebles debemos respetarlos porque sirven para un uso sagrado, no son similares a los que tenía Moisés en el santuario. Y eso debemos entenderlo. Entonces, si bien es cierto, este lugar es santo, no es santo porque la presencia de Dios vive aquí. Y les explico para que ustedes lo entiendan mejor. Cuando todos salimos de aquí y ustedes cierran la puerta, ¿dónde va Dios? ¿Se queda aquí dentro? ¿Qué pasa con Dios? Se queda aquí encerrado. Si ustedes cierran la puerta, se quedó Dios allá adentro, hermano Abraham, abre la puerta otra vez. O hermano Oscar, se quedó Dios allá adentro. ¿Pasa esto? No. Cuando no hay nadie aquí, ¿dónde está Dios? Está en nosotros, dice la palabra de Dios en nuestro corazón. El Nuevo Testamento nos dice que Dios ya no habita templos hechos por seres humanos, sino que cambió su lugar de habitación por nuestro corazón. Así que cuando usted sale de la iglesia, Dios se va con usted. ¿Y quién se queda aquí en el templo? Ni Dios, ni usted, ni nadie. El templo queda cerrado. Esto es un edificio. Por eso, si un día nos reunimos debajo de un palo, ahí está Dios y ese lugar es santo porque ahí está Dios. Si un día nos reunimos ahí en la calle principal, donde a veces pasan marchas con un santo y ahí la gente, pero un día se reúne la iglesia adventista, ese lugar también es santo porque ahí está la presencia de Dios. Estamos entendiendo, donde Dios está, ahí es santo. Hoy este lugar es santo, no porque sea la iglesia, este lugar es santo porque aquí está la presencia de Dios. Y donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Dios, amén. Pero cuidado, porque aunque eso suena bonito, es un peligro. Porque yo le pregunté una cosa: cuando usted se va para su casa, ¿dónde está Dios? ¿A dónde? Díganlo sin miedo, ¿dónde está Dios? Está en su casa, porque Dios se va con usted, o no venimos por eso a la iglesia, para llevarnos a Dios con nosotros. Por eso cuando usted llega a la casa y ahí está Dios con usted, y usted dice: hoy es sábado, pero van a dar un partido en la tele, voy a encender la tele. Así como Dios está con nosotros, Él también está en su casa cuando usted sabe encender la tele. Cuando usted está viendo algo en su celular que usted no tiene que estar viendo, ahí está Dios también. ¿Estamos comprendiendo eso? Y ese es el peligro que corremos. Dios está con nosotros en todo lugar. Porque Dios ya no vive en un templo. A los seres humanos se les ha olvidado eso. Y por eso creemos que cuando estamos en nuestra casa estamos seguros. Nadie nos está viendo, nadie nos va a decir nada. El hermano Oscar no ve aquí, los ancianos no ven aquí, el pastor no ve aquí. Pero ahí está Dios, hermano. ¿Y de qué sirve que usted huya de los seres humanos si el que está en todo lugar lo está viendo? Esto es algo que como seres humanos no comprendemos. A veces, por la doctrina del santuario, estamos confundidos y creemos que Dios se queda ahí en el templo. Así como a veces nos pasa con la Biblia, ¿no? Quizás durante la semana usted no se acuerda dónde dejó la Biblia, no sabe dónde está, pero el sábado ahí la andamos buscando. ¿Dónde será que dejé la Biblia el sábado pasado? ¿Por qué? Porque la semana no la vemos. Igual en la oración, a veces hay unos hermanos que con dolor de rodillas cuando les piden que se arrodillen. ¿Por qué? Porque toda la semana en su casa arrodillarse, ¿qué es eso? Ese es el problema. Por eso había una limitante humana en cuanto al lugar del santuario.
Dios vivía allí y vivía sobre un mueble. Y todos debían buscar ese mueble para llegar a donde estaba Dios. Ahora, vamos a la historia. Esta no es la historia, sino una enseñanza aparte. Vamos a la historia de lo que va a pasar en 1 Crónicas 13. Y miren ustedes lo que va a ocurrir. Ahí, antes de todo esto, un día había una guerra entre los filisteos. Ustedes pueden encontrar esa historia en los primeros capítulos de Samuel, de Samuel 7 en adelante. Ustedes van a encontrar esa historia. Por el tiempo solo la vamos a decir a grosso modo, no la vamos a leer, pero vamos a recordar una cosa. Un día Saúl, el rey de Israel, estaba peleando una guerra con los filisteos, y Saúl, que no era muy cercano a Dios, se había ido a la guerra sin pedirle a Dios que le ayudara, y estaba perdiendo, como decimos, por goleada esa guerra. Estaban matando y masacrando a todos sus soldados. Y Saúl, que estaba en problemas, en ese momento se acordó que Dios le podía ayudar. Y entonces le dice a Samuel: ora para que Dios nos ayude. Samuel le dice: no, si no te acordaste de pedirle a Dios que te ayudara antes de venir acá, ¿por qué quieres que te salga ahora? Yo no voy a pedirle a Dios. Y como Saúl no era muy bueno para orar, nunca había orado, él por su cuenta no tenía la relación con Dios. Entonces, lastimosamente, Saúl dice: quizás va a tener que perder esta guerra porque no se me ocurre cómo puedo hacer que Dios venga, porque Samuel no quiere orar y pedirle a Dios que nos ayude, y no hay nadie más que ore. Y no se le ocurrió que él podía orar, porque no era muy cercano con Dios. Así que Saúl le dice a sus consejeros: ¿qué idea tienen para que venga Dios y nos ayude? No nos quiere ayudar voluntariamente Dios. Así que obliguemos. ¿Qué me recomiendan ustedes? Viene uno de sus consejeros y le dice a Saúl: mira, yo te doy una idea. ¿Te recuerdas que ahí en el santuario hay un mueble que se llama el Arca del Pacto? Y a nosotros nos han enseñado que Dios vive en ese mueble. Saúl dice: es cierto. Pues yo te doy un consejo. Si tú quieres que Dios venga y nos ayude a pelear esta batalla, ve a traer ese mueble y ponlo en medio de la guerra. Como Dios está sobre ese mueble, lo vamos a obligar a pelear. Como Dios no nos quiere ayudar voluntariamente, nosotros lo vamos a obligar. Si Dios está en ese mueble, lo ponemos ahí enfrente. Cuando vengan los filisteos y nos quieran atacar, Dios va a tener que salir con su espada y los va a matar a todos. Nos va a salvar. Y así usted no tiene que orarle a Dios. ¿Qué le parece la verdad? Saúl dijo: este hombre es inteligente, dijo. Es cierto, vayan a traer el mueble, pónganlo ahí en medio de la guerra, nos aportamos todos y dejemos que Dios pelee. Y según ellos era una gran idea, y ayudan con el mueble, lo pusieron en medio, y se está poniendo ahí que es. No dijeron nada, se veía un bonito, un mueble de oro, un cajón de oro bien forrado, con unos ángeles ahí adornados. Ponen ahí en medio del campo de batalla. Los israelitas se alejan y todos estaban esperando que Dios saliera. Los filisteos se preparan, alistan la espada y salen corriendo a atacar. ¿Qué creen que pasa? Nada. Los filisteos pasaron, mataron a todos los israelitas, los destruyeron, acabaron con él y Dios nunca salió. Saúl se fue derrotado, tuvo que huir para que no lo matara. Más adelante los filisteos grabaron la victoria y cuando vieron el campo de batalla se dieron cuenta de que estaba el mundo. Pidieron un regalo, aparte que les acababan de ganar, nos vinieron a dejar un regalo. Llevémoslo para el templo de nuestro Dios. Lo agarraron, se lo llevaron y lo fueron a poner al templo del Dios de ellos, que se llamaba Dagón, un Dios con cabeza de pescado. Lo pusieron ahí en el templo y comenzaron a hacer oraciones a su Dios pagano. Cuando se empezaron a dar cuenta, les empezaron a salir pelotas en su cuerpo, dice la Biblia. La palabra de Dios utiliza la palabra tumores malignos, lo mismo que hoy conocemos como cáncer. Su cuerpo se empezó a desfigurar. Dice la gente de todo lo que estaban allá adentro, eran miles de ese templo, de ese Dios, comenzaron a sufrir dolores insoportables y algunos hasta murieron. Cuando se dieron cuenta, dijeron: ese mueble que trajeron
sáquenlo de aquí, vayan, llévenlo a otro lugar. Lo sacaron, lo llevaron a otro templo y volvió a pasar lo mismo. Los filisteos dijeron: este pueblo está trayendo maldición a la gente de aquí. Sáquenlo de aquí, vayan a aventarlo de regreso a los israelitas. Lo agarraron y lo fueron a presentar en la frontera entre los israelitas y los filisteos, en un lugar llamado Kiriat-Jearim. Dejaron el tirado en la calle, lo fueron a aventar. Porque ya no queremos ver esto, y todos murieron miles de personas en Filistea por causa del pueblo. Lo dejaron ahí. Y un hombre que está trabajando aquí, dice la Biblia, se acerca al mundo y dice: este será el pacto, avísenle a Saúl que aquí está el arca del pacto, díganle que la venga a traer. Saúl, como era alguien que no le importaba y estaba molesto con Dios por su derrota, dijo: dejen ese mujer, a mí que me importa. Pues los habitantes de la ciudad dijeron: bueno, Saúl lo ha dejado aquí, hagamos una reunión. Y como la gente es muy curiosa, ¿verdad? Ustedes saben que los seres humanos son curiosos. El que le encontró le dijo un día a toda la gente: miren, venga, vamos a abrir el arca del pacto. ¿Cuántos quieren ver lo que hay adentro para yo dijo la gente? Vino el que estaba organizando todo hoy en la noche, a las 6, cuando todos salen de trabajar, venga, Señor el pueblo, y vamos a abrir el arca del pacto de Dios. Y fue toda la gente, como que era la coronación de la reina de Pastepec, a toda la gente celebrar. Van a abrir el arca del pacto, vamos a ver, ahí, decía la gente. Ahí se ponen dos ahí arriba. Cuando le quitaron la capa, hermano, dice la Biblia que salió el resplandor del arca y mató a todos los que estaban ahí. Eran cerca de 20,000 personas las que se habían reunido, todo el pueblo. Y todo el pueblo fue exterminado porque le faltaron el respeto al pueblo que tenía la presencia de Dios. Cuando Saúl escuchó lo que había pasado, fue a donde estaba, dijo que nadie más vuelva a tocar ese mueble, porque en todo lugar donde va, trae destrucción, trae muerte, trae dolor. Ese mueble está acabando con nosotros. Así que vayan, traigan un sacerdote que trabaja ahí en el templo, que yo no sé qué hace, pónganlo acá, construyan ahí con el arca y dejen allí. Yo no quiero volver a saber nada de ese mueble. Saúl la dejó abandonada. Durante los próximos 30 años de su reinado, nadie se acordó de ese mueble. Quedó tirado en aquella ciudad donde había causado destrucción y mortandad y quedó abandonado. Y ahora vamos a ir 30 años después y vamos a leer lo que nos enseña la palabra de Dios ahí, en 1 Crónicas capítulo 13. Ya después de que ustedes conocen la historia, ahora miren lo que va a pasar con ese mueble. Vamos, 1 Crónicas 13, versículo 1. David es ahora el rey de Israel. Saúl ha muerto y ha sido tomado su lugar por David, el cantor de Israel, el pastorcito valiente que derrotó a su lado. David es ahora el rey, pero David es diferente a Saúl y él tiene una idea. La idea de David es: no es posible que Dios no tenga una casa y yo como rey sí la tenga. Necesitamos hacer una casa a Dios, pero para que Dios viva en ella necesitamos traer la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios, dijo David? En el arca. ¿Y dónde está el arca? Está en el templo, ¿no? ¿Está en la casa de un sacerdote? No. ¿Dónde está el arca? Bueno, hace 30 años pasó todo esto que acabamos de contar todavía, y el arca está abandonada en un lugar allá en una ciudad fronteriza como Filistea, y está prácticamente abandonada. Y esto va a pasar. Venga, lo que dice David, versículo 1. Entonces David consultó con los capitanes de millar, estamos leyendo 1 Crónicas 13, y de centenas, y con todos los jefes de Israel, y dijo David a toda la asamblea: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en su ciudad y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos ¿qué cosa? El arca de nuestro Dios junto a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de él. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque el asunto parecía bien a todo el pueblo. Entonces, oiga bien, David reunió a todo Israel, desde Sion de Egipto hasta la entrada
para que trajeran el arca de Dios desde Kiriat Jearim y subió